Hola amigos, mi nombre es Oscar Díaz y empezamos otra edición de Cara y Sello, el podcast de actualidad política, económica y social del Perú, con el debate de la semana, junto a José González, analista internacional desde Nueva York, y Juan Carlos Ruiz, analista político nacional. Hoy tenemos, como siempre, 3 temas y ahí les va el primero. Vuelven a la casa de Dina Boluarte. Sí, cuando parecía que el Congreso había olvidado el tema y se había acomodado para quedarse hasta el 2026, las contradicciones en las que vive permanentemente este Congreso, que es realmente un monstruo de 1000 cabezas, ahora resulta que quieren activar nuevamente el mediatizar a este gobierno bajándole la llanta con la vicepresidencia y específicamente con Dina Boluarte. Ya sabemos todo el rollo, ¿no es cierto?, de por qué fue, porque ella firmó como representante o presidenta del Club Apurímac cuando no debería hacerlo. Eso ya lo hemos hablado. El tema es, ¿tiene sentido? ¿Es políticamente correcto? ¿Es pragmático? ¿Tiene que ver con el triunfo, un triunfo entre comillas, porque quien ganó realmente fueron los ausentes, los votos blancos y nulos que sumaron 29% en Lima? Ojo, podría nombrarse a los ausentes como los alcaldes de Lima. El segundo quedó López Aliaga con 26 y ese es al que van a nombrar. Pero digamos, este triunfo, entre comillas, habrá creado el clima propicio para perseguir de nuevo a Dina Boluarte. Veamos qué dicen Juan Carlos Ruiz y José González. Juan Carlos. Responde a la necesidad del Congreso de tener protagonismo político en este ciclo político, valga la redundancia, en el país. Es decir, el triunfo de López Aliaga significa un nuevo actor en ese escenario. Los triunfos regionales de movimientos independientes, en su gran mayoría. Esa Lima dividida en 4 Limas, donde Podemos, Alianza por el Progreso, Somos Perú y Renovación se dividen esta gran Lima en una torta, digamos, grande, y ya no es una Lima sólida, digamos, hace necesario empezar a mostrar que uno está activo en esto que se ha convertido en el deporte número 1 de la política nacional, que es quién casa al presidente, ¿no? Porque además esta semana, después de la escena con el evento de la OEA acá en Lima, lo que viene es la que sería la acusación o el pedido de suspensión que haría la Fiscalía del presidente de la República, que tendría que ser ratificada por el Congreso. Es decir, hay un juego de ataques, de idas y vueltas, en donde ahorita en una de las presas, evidentemente la preferida, es el presidente Castillo, y dentro de esa lógica además está quien le puede seguir en el mando, evidentemente, que es la vicepresidenta Boluarte. Entonces, es parte de esos planes, ¿no es cierto?, de la captura del poder, que forma parte del plan del Congreso, que forma parte de la entrada del Poder Judicial y de Fiscalía en las investigaciones, en las 6 investigaciones que tiene contra el presidente Castillo, que forma parte ahora de este nuevo actor político que es Renovación, y el señor López Aliaga entrando en la escena y en el territorio, Y, y esta necesidad de conectarse con todas las nuevas autoridades regionales que evidentemente no son antisistema, ¿no? Eso pero es lo que genera esta necesidad de protagonismo del Congreso ahorita, activando lo de Dina Boluarte otra vez. les Ajá. hago una pregunta, Oscar y Juan Carlos. ¿El presidente es casable? Castillo pareciera que tiene teflón y que no le afecta nada, que tiene un baño de aceite de oliva. Y él sigue como Pancho en su casa, normal, fresco, en control, a pesar de que no esté en control. ¿En qué anda lo de Jennifer y lo de Lilia? Y además no lo dejan ir a Bélgica, no lo dejan ir al Vaticano, pero el tío ni se ofende, tiene muy buen temperamento, eso no lo podemos negar a Castillo. No se ofende, no grita, no levanta la voz como el alcalde elegido de Lima. Así es. Pareciera que no lo pueden agarrar por ningún lado. Y confírmame, Juan Carlos, si esto no es más un teatro kabuki o una ópera china, que es una cosa de formas, pero que no llega a ningún lado, que medidas realmente efectivas de descabezar el gobierno. ¿O me equivoco, Oscar? Corrígeme si estoy en dirección equivocada. Bueno, es que lo decía al principio, ¿no? Hay muchas contradicciones. Uno puede decir, ok, si hay un mínimo de inteligencia en la oposición dentro de una estrategia maquiavélica, digamos, uno dice, bueno, claro, el objetivo es sacar de juego, inhabilitando por 10 años a la vicepresidenta, con lo cual debilitas al presidente para que se arrodille. Opción 2, eso
va camino como el primer paso a sacarlo de la presidencia, pero sacarlo de la presidencia, creo que ya los congresistas lo entendieron hace rato, significa que ellos también se van. O sea, Ujú. ya no hay posibilidad, están las encuestas de por medio, de sacar al presidente y a la vicepresidenta y que el Congreso se quede. Entonces, ahí es donde les explico que hay una absoluta contradicción, porque por un lado quieren quedarse hasta el 26, pero por otro lado le siguen disparando a quien podría precipitar su salida de el Congreso, ¿o no, Juan Carlos? Sí, Y por otro lado, dijo Juan Carlos, antes de que intervengas, una cosa mínima, y no hay autoridad moral en el Congreso. El presidente lleva a Bélgica a la Unión Europea y al Vaticano porque las relaciones con la Iglesia siempre son importantes. Pero la expresidenta del Congreso, presidente del Comité de Relaciones Internacionales, o un viaje a África que no tiene mucho sentido, por supuesto, con parada en Madrid de 3 días, ¿no? La parada en Claro, Madrid siempre es claro, hay que parar en Madrid claro, 3 días. ¿O me equivoco, claro. Juan Carlos? Es una lucha de formas y no de fondos, ¿no? Eso es lo que dice Oscar, es clarísimo. O sea, es decir, son fuegos artificiales desde un lado y otro, totalmente contradictorios, ¿no es cierto? Totalmente incoherentes, Mm. pero que son la expresión clara de una informalidad política que tiene sus Así es, expresiones en así todos es, lados. Es decir, así como es. buenos informales, no están buscando la Claro. coherencia o no están buscando el cálculo estratégico y la eficacia del golpe, simplemente disparan, disparan O como sea, brutos con metralleta, ¿no? como lo has dicho antes, diciendo, creo yo, el postureo y la informalidad llegaron al Congreso, ¿verdad? Totalmente, Claro, totalmente. claro. Y No, por eso es que claro. vemos disparos por disparar, a veces ni siquiera con intención clara, ¿no? Entonces, por eso cuando tú dices, Oscar, pero no tiene mucho sentido, no tiene sentido, claro, tiene una racionalidad, no tiene ningún sentido, es verdad, no tiene ninguna razón de ser, pero tiene una racionalidad, es la racionalidad de la informalidad política que se ha Exacto. apoderado de los distintos poderes de gobierno, Y ojo, porque parafraseando a son César todos. Hildebrand, la política peruana, los políticos peruanos han asesinado la inteligencia. Y con eso nos Sí, vamos al segundo punto. Alcalde de Lima, troll. Es decir, hemos comentado el lunes pasado, bueno, que ganó virtualmente las elecciones Rafael López Aliaga, y hemos estado esperando esta semana, Juan Carlos, José y yo, pues escuchar al virtual alcalde para ver si las primeras declaraciones eran producto de un excesivo entusiasmo y que, vamos, retomaba la calma, se ubicaba en su papel de alcalde de Lima virtual y empezaba a, digamos, tender puentes con el Ejecutivo. Nada por el estilo, nada. Por eso decimos que es el alcalde troll. Es decir, que solo ataca. Ayer en la noche ha dado su última entrevista, hasta que estamos emitiendo este podcast, en Panorama con Mávila Huertas, y sigue en el mismo plan, y sigue diciendo que el presidente no se puede reunir con él ni con los ministros, trata de salvar después a Curneo, que es el único que sí, entonces, pero que después va a hablar con los policías, no va a hablar con el ministro de Interior. O sea, realmente, José, yo no sé si haya posibilidad alguna de éxito para este señor en ese plan. O sea, el alcalde de Lima necesita el aval del gobierno para poder por lo menos emprender algunas de las promesas muchísimas que le ha dado a la ciudad. Es correcto, o sea, viéndolo desde fuera, y me gustaría escuchar la opinión de Juan Carlos. Además, ustedes que son vecinos de Lima, yo estoy en Nueva York, estamos más pendientes de nuestro propio alcalde. Ojalá que el troll no se convierta en meme, que puede ser el gran drama de la promesa de la DBA política. Además, este es el paso intermedio, en principio, de López Aliaga a la presidencia, y puede estrellarse completamente como previos alcaldes. Antes estará cerca de Palacio de Gobierno, pero cada vez más lejos. ¿O me equivoco, Juan Carlos? Yo quiero pensar que de acá a diciembre va a exagerar con todos los tonos políticos que quiera, o todas las expresiones políticas que quiera decir hasta asumir funciones. Pero lo cierto es que eh, él sabe, no es tan tonto tampoco, él sabe perfectamente y lo ve en el ejemplo de Castillo, que si no hace una gestión que empiece a conectar con la gente o a solucionar alguno de los temas de la gente con su gestión como alcalde de Lima, su popularidad o lo poco de popularidad que tiene puede ser reducida a la nada. Y él es consciente además de la precariedad de gestión que tiene en sus manos también. De hecho, dentro de toda digamos, el discurso agresivo, politiquero y político, que es parte del ciclo político otra vez,
sí ha anunciado algunas cosas claves respecto a la gestión, que va a limpiar o va a hacer limpieza dentro del municipio de Lima. De hecho, ahí, claro, yo no lo anunciaría, ¿no? Yo simplemente lo haría, pero es parte de su modo de ser, es decir, es lo mismo que le pasó a Castillo cuando entró y anunció el tema de la asamblea, ¿no? Hasta que después se dio cuenta que tenía que deshacerse de Cerrón. Pero ojo, su Pero, teniente pero, alcalde ya está diciendo cosas, claro, no se enfrenta a él, pero dice, no, acá tenemos que trabajar con el gobierno. El alcalde de Surco, Techito Bruce, ha dicho, me reúno hasta con el diablo por ayudar a la seguridad pero de les hago, Surco. Y el otro alcalde, perdóname, de Magdalena, que vuelve Allison ya se nuevamente reunió con reincidente, él. dice, ya me voy a reunir con quien tenga que reunirme. Obviamente, ellos ya tienen experiencia y saben que ese discurso absurdo de no necesito a nadie es un pero suicidio. les hago una pregunta. O sea, la persona es el carácter, ¿sí? Y esa persona y ese carácter son parte de la oficina. Y esa oficina actúa, así, las oficinas no se manejan en el vacío. Así es. Estamos atrapados en estos cuerpos en los que nos toca vivir. Ahora, López Aliaga es capaz, así, pero dígamelo de conciencia, con la mano en el pecho, de racionalidad y sensibilidad o no. Haces esa pregunta en el Día de la Salud Mental, seguramente con segunda intención. La respuesta por mi lado es que yo tengo serias dudas, serias dudas No, sobre las si tenemos eso, todos, ¿no? ahí me discrepo un poco con Juan Carlos. Yo no creo que el hombre irracional de los últimos años se convierta en racional en los próximos 2 meses. Me resulta bastante difícil porque es su esencia, es como la historia, ¿se acuerdan del alacrán y la tortuga? ¿No es cierto? Que Y la van rana, de y la punta a rana, y punta, la rana, así. que cruzan o la rana que cruzan un río y al final el alacrán lo mata y dice, ¿por qué me haces esto y vamos a morir los dos? Porque es mi naturaleza. Yo creo que ojalá me equivoque, Dios, esto está grabado, que me Ahora, equivoque y que efectivamente el Señor ¿tú crees que, Juan recobre la Carlos, conciencia. Pero que si existe una este, institucionalidad. Sí. si este señor con el ego que tiene siendo alcalde, el ego se le va a disparar, pero más allá del Cerro San Cristóbal, ¿no? Sí, no, Exacto. sí, pero no olvidemos que existe una institucionalidad a la que entra que de alguna manera va a tener que lo va a contener también, es decir, se va a Ojalá, tener que, va ojalá. a tener la explosión, pero como suele ocurrir, tienes una estructura con la cual te vas a chocar y te vas a empezar a dar. Esperemos que, como bien dices, Oscar y tú, José, no termine estrellándose de bruces y termine literalmente deshaciéndose antes de tiempo. Esperemos. Pero yo creo que sí, o sea, las estructuras y las instituciones mantienen esa contención, o sea, o sea, sí es verdad que nuestras instituciones no son tan sólidas como quisiéramos, pero tampoco son tan débiles como para no generar la contención en este personaje o este candidato que cuando asume el cargo, asume otra condición y otro personaje que es el de gobierno. Curiosamente Correcto. ocurre, y se los digo yo que y Oscar, tú también lo tienes en experiencia, cuando ocurren ciertos cambios en ese candidato que cuando asume el cargo, empieza a haber cambios en el comportamiento, en esa irracionalidad inicial y tiene que contenerse porque es parte de la nueva dinámica. Por no Va a ir ser muy una lejos ha lucha. pasado con Pedro Castillo, por no ir muy vo- lejos ha pasado con Castillo, Pedro Castillo, voy Castillo sin a, es un ser un ejemplo de ello, radical, ¿no? sin ser un radical, digamos, y, en la intensidad del señor López Aliaga, pero pero además, efectivamente, la evolución de Castillo es interesante. Pasó del Así es. sombrero al traje Evo, a la corbata, ¿sí? exacto. Y al corte de pelo, o sea, Pero hay cambios. lo advertimos en este Sí, sí, podcast y en pero Tierra en Adentro. todo caso voy a hacer mis peticiones en el mes morado. Voy a Creo que hasta hacer Moco de petición al Gorila Señor de los usa. Milagros. ¿Ah? Ojalá, Creo que hasta Moco de ojalá. Gorila usa ahora. Bueno, ya en cualquier momento lo vemos en frac. Bueno, con esto nos vamos al último tema porque tenemos solo 2 minutos para cerrar. ¿El corredor minero es ahora de Perú Libre? ¿Por qué hacemos esta pregunta? Porque en la última semana, después de las elecciones, ha habido varias informaciones, ¿no? Noticias en medios diciendo Dios ganó Perú Libre, entonces tomó el corredor minero y ahora esto querría decir que la minería está en peligro. Y lo hemos hablado ayer en Tierra Adentro con Richard Arce, y creo que ha sido muy lúcido su análisis, un hombre de izquierda pero inteligente, tratando de separar la paja del trigo. Sí, de los 14 distritos del corredor minero del sur, 4 han sido ganados por Perú Libre, pero esos 4, incluyendo uno que es hermano de Guido Bellido, del ex primer ministro de este gobierno y hoy parlamentario. Bueno,
ninguno ha tenido una prédica antiminera, ninguno. Entonces, es muy entre comillas aquello de que la minería y el corredor minero se ven amenazados. Juan Carlos, y justamente ustedes en el Pacific Latam también hicieron un análisis en ese sentido. Así es, nuestro último reporte de asuntos públicos, donde hacemos el análisis del tema del resultado electoral, vemos claramente que esos discursos del interior de las regiones no son discursos antimercado, no son discursos antisistema en general, no son discursos radicales contra la minería especialmente, y como bien dices tú, yo lo veo más en aquellos lugares que están alrededor de un par de minas claves. Responde al negocio eterno que ha tenido los que ahora son de Perú Libre, pero que es este negocio de extorsionar minas para poder sacar plata, digamos, a través de distintas actividades lícitas o ilícitas o de dudosa procedencia. Pero lo cierto es que ni siquiera ellos se oponen a la minería, porque si desaparece la minería se les desaparece el negocio raro, ¿no? O oscuro. Entonces, yo creo que digamos, el resultado de la visión que hemos dado es que es más bien un cambio de tono en el tema y una buena oportunidad para el país, porque hay más bien ahora nuevas autoridades con un discurso mucho más abierto al tema de inversión, mucho más abierto al tema de emprendimiento, que debemos aprovechar justamente para que el sector privado empiece a conectar de otra manera, ¿no? Ese Sí. silencio prolongado del sector privado, de los gremios empresariales, ese momento de que deje de estar tan callado y empiece a conectar, empiece a actuar de otra manera, ¿no? José, la Yapa, por favor, la Yapa, danos el último dato respecto a los anuncios de la inminencia de una recesión mundial. Sí, Oscar, Jamie Dimon, el presidente de JP Morgan, el banco más grande de los Estados Unidos y probablemente del mundo, da una entrevista hoy desde Londres a CNBC, el canal financiero, que ve prácticamente todo el mercado de Wall Street, en el que señala que la recesión es inevitable y viene de 6 a 9 meses por las dinámicas de las tasas de interés, y señala que los mercados de crédito podrían cerrarse el próximo año porque ese 1%, ese punto que se va a incrementar en las tasas de interés en Estados Unidos, va a ser el más duro, y recomienda que quien quiera endeudarse lo haga ya, porque el próximo año no va a haber crédito. De hecho, ya el mercado está convencido que el próximo año puede ser más difícil que este, lo habíamos dicho en tierra adentro, Oscar. Si el Perú se endeuda entre 6 y 8%, pero tiene que pagar una prima en su retorno, es el bono del Tesoro a 10 años, que está pagando hoy día 4 y piquito, casi, o de entre 3 y 4, mejor dicho, y llegase a 5 o 6, el retorno que va a tener que pagar el Perú como país soberano para endeudarse, siendo triple B el grado de inversión, va a estar a niveles del 12, 13, 14, 15%. Eso es un poco lo que dice Dimon. El próximo año no va a ser un año fácil. De acuerdo. Y con este comentario le decimos gracias a José González y Juan Carlos Ruiz por sus opiniones siempre bien informadas. Oscar Díaz les dice gracias también por acompañarnos en Cara y Sello, el podcast de actualidad política, económica y social del Perú. Recuerden que nos encontramos en cualquier momento en YouTube o Spotify, salvo Mejor Opinión.